Un pescador común pensó que encontraría una buena captura en sus redes, pero el mar le devolvió un cilindro metálico oxidado. Cuando decidió abrirlo, dentro había algo que dejó sin palabras incluso a los marineros más experimentados. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El amanecer llegó despacio, como una respiración contenida que se extendía desde el horizonte. El cielo, aún teñido de sombras azules, comenzaba a mancharse de un rubor tímido, como si el día se mostrara reacio a desplegar toda su claridad de inmediato. El mar, extendido hasta donde la vista alcanzaba, se agitaba con suavidad, un vaivén sereno que recordaba el pulso de un ser vivo. Sobre la superficie plateada se escuchaba el crujir de la madera de una embarcación solitaria que flotaba en esa inmensidad, un sonido viejo y constante, casi familiar, como la voz ronca de un compañero que nunca se aparta del todo. En aquella pequeña barca, que había visto más años que algunos hombres del puerto, un pescador se inclinaba sobre sus redes. Su cuerpo, curtido por el sol y el viento, parecía esculpido en sal y esfuerzo. Tenía los brazos fuertes, endurecidos por las horas de arrastrar sogas empapadas y levantar cubos llenos de peces plateados que brillaban un instante bajo la luz antes de morir en silencio. Su piel era oscura, no por herencia sino por la violencia constante del sol que lo castigaba sin tregua. Las arrugas se habían marcado alrededor de sus ojos y en la frente, no como señales de sabiduría sino como huellas de fatiga, de lucha, de noches en vela aguardando tormentas, o contando el escaso dinero que sus jornadas le habían dejado. Aquel hombre no era viejo, al menos no del todo. Apenas pasaba los 40, pero sus ojos habían visto tanto que parecían pertenecer a alguien mucho mayor. Habían visto amaneceres hermosos como este. Sí, pero también habían visto cuerpos desaparecer en el agua, tormentas alzarse como bestias que devoraban todo a su paso, barcos partir y no regresar jamás. Habían visto cómo la vida podía esfumarse con un solo capricho del mar, y en ese mirar fatigado se escondía un pozo de recuerdos que lo perseguían incluso en el sueño. La rutina le sostenía. Cada mañana, antes incluso de que el primer gallo anunciara la luz, salía de su cabaña de madera, una construcción endeble que apenas se mantenía en pie, y caminaba hasta la orilla donde su barca lo esperaba. Las tablas de su vivienda estaban combadas, hinchadas por la humedad constante, y el techo se hallaba remendado con trozos de lona y maderas recogidas del puerto. Allí había vivido con su mujer, cuando aún la risa femenina llenaba el aire y los días parecían tener otro color. Allí también habían resonado los pasos pequeños de un niño que después se marchó, buscando en la ciudad un destino diferente, más ancho que las redes y el mar. Ahora solo quedaba él, acompañado por el silbido del viento que atravesaba las rendijas y el murmullo incesante de las olas. Su padre le había enseñado a respetar el océano. Aquel hombre de carácter recio y palabras pocas había desaparecido una noche de tormenta cuando las olas alcanzaban la altura de casas y el cielo parecía partirse en dos con cada relámpago. Nunca recuperaron su cuerpo, y durante semanas el niño que fue nuestro pescador aguardó en la costa, esperando ver un mástil en el horizonte, un trozo de vela, cualquier señal. Nada llegó. Desde entonces comprendió que el mar no era un aliado ni un enemigo, sino un poder absoluto que entregaba y arrebataba a su antojo. Aquel recuerdo lo acompañaba siempre que remaba hacia la inmensidad, y a veces sentía que la figura de su padre seguía allí, disuelta en el agua salada, observando sus movimientos. Aquella mañana, como todas, había salido sin esperar nada extraordinario. El mar rara vez ofrecía sorpresas, y cuando lo hacía, no siempre eran buenas. Con movimientos automáticos, heredados de años de práctica, lanzó las redes al agua. El silbido de la soga rozando sus manos callosas no lo sobresaltó. Era un sonido conocido, parte de su vida, igual que el chirriar de la madera o el graznido de las gaviotas que lo sobrevolaban con impaciencia, como si lo apremiaran a sacar los peces que les corresponderían. El aire estaba cargado con ese olor agrio y penetrante del salitre, mezclado con restos de pescado. Un aroma que impregnaba su piel y su ropa hasta volverse inseparable de su identidad. Mientras esperaba, sus pensamientos vagaban.
Pensaba en si aquel día lograría llenar los cubos lo suficiente para comprar un pan fresco, un poco de aceite, quizás un vaso de vino barato para engañar la soledad de la noche. Pensaba en el hijo al que no veía desde hacía años, imaginando cómo serían ahora sus manos. Suaves como las de los hombres que nunca cargaron redes, o duras como las suyas. Tal vez trabajaba en alguna fábrica, tal vez estudiaba. En ocasiones se preguntaba si aún lo recordaba. La última carta, breve y apresurada, hablaba de oportunidades, de promesas de regreso que nunca se cumplieron. Y así, en el silencio del mar, el pescador convivía con una ausencia que pesaba más que cualquier red. El mar, sin embargo, no admitía distracciones. Siempre exigía atención, paciencia, humildad. Lo sabía por experiencia, lo sabía porque lo había aprendido desde niño. Había que esperar, observar el movimiento de las olas, el giro de las aves, la dirección del viento. Era un arte silencioso, un pacto entre el hombre y la inmensidad. Y aunque él se sentía cada vez más cansado, cada mañana repetía el mismo ritual, porque en ese ciclo encontraba la única forma de seguir adelante. Recordó entonces las historias que escuchaba en la taberna del puerto cuando era joven. Viejos pescadores, con la voz quebrada por el ron y los años, relataban hallazgos extraños, barriles metálicos cubiertos de algas, cofres llenos de armas oxidadas, incluso huesos humanos encerrados en jaulas de hierro. Él reía entonces pensando que eran exageraciones, cuentos inventados para asustar a los muchachos. Pero con el tiempo, tras ver restos de barcos hundidos, bidones vacíos, boyas misteriosas arrastradas por las corrientes, comprendió que el mar era demasiado grande para no guardar secretos, que todo lo que los hombres arrojaban, por accidente o a propósito, quedaba allí abajo, esperando. El pescador, sin embargo, no buscaba secretos. Buscaba peces, nada más. Pero en el fondo de su alma, aunque nunca lo admitiera, había una sombra de curiosidad. Sabía que el mar escondía cosas, y a veces, muy de vez en cuando, las devolvía. Aquella mañana, mientras el sol ascendía lentamente y pintaba el agua con destellos dorados, no podía imaginar que ese día sería distinto, que la rutina que lo mantenía con vida estaba a punto de quebrarse. El mar, como en aquel viejo proverbio de su padre, iba a darle algo, y lo que le daría no sería ni alimento ni fortuna, sino un peso imposible de olvidar. El silencio lo envolvía, roto solo por el chasquido de las olas contra la madera. Con cada minuto que pasaba, el pescador respiraba hondo, llenándose de la sal que le arañaba los pulmones. Era su aire, su herencia, su condena. No había más vida para él que esta, y hasta esa mañana lo aceptaba. Pero mientras mantenía la cuerda entre sus manos, esperando el primer tirón, sin saberlo, aguardaba también el inicio de una historia que transformaría todo lo que creía conocer sobre el mar y sobre sí mismo. Esa jornada comenzaba como cualquier otra, con la calma engañosa de las aguas y la paciencia inquebrantable de un hombre acostumbrado a la dureza. Sin embargo, en lo profundo, donde sus redes se extendían como brazos ciegos, algo aguardaba. Algo inmóvil, silencioso y pesado, que el mar había guardado durante años y que ahora había decidido devolver. Y aunque el pescador no podía verlo aún, un presentimiento indefinido lo mantenía inquieto, como si su instinto adivinara que aquel día marcaría el fin de todas sus mañanas ordinarias. El día había avanzado con la parsimonia habitual, y sin embargo, el pescador sentía en sus manos que algo no marchaba como siempre. Había lanzado las redes con la misma precisión de cada mañana, repitiendo movimientos que conocía de memoria, como una danza que el cuerpo ejecutaba sin la necesidad de que la mente lo pensara. La cuerda se había deslizado por sus dedos ásperos, zumbando suavemente, y el peso del plomo había hundido la malla en el mar oscuro. Luego había esperado, mirando la línea del horizonte, dejando que sus pensamientos viajaran con las aves que cruzaban el cielo. El silencio era casi completo, roto únicamente por el crujido de la madera y el rumor monótono de las olas. Todo parecía tan normal que la inquietud que lo invadía carecía de explicación, como si el propio mar le estuviera susurrando al oído que aguardara, que permaneciera atento. El primer tirón le llegó con desilusión. La cuerda no pesaba nada, demasiado ligera,
demasiado vacía. Conocía esa sensación. Las redes habían descendido y apenas habían atrapado algunos peces pequeños, o tal vez nada en absoluto. Frunció el ceño, acostumbrado ya a esas jornadas ingratas en las que el mar parecía cerrarse sobre sí mismo para negarle su sustento. Volvió a lanzar las redes, más lejos esta vez, con un movimiento de brazos que tensó los músculos curtidos. Se quedó mirando cómo el agua las tragaba hasta que se perdieron en la profundidad. Esperó de nuevo, apoyado contra el borde de la barca, con la mirada fija en el reflejo tembloroso del sol que ascendía. Pasaron minutos, tal vez más de los que él creyó. Tiró suavemente de la cuerda, tanteando el fondo, y sintió otra vez el mismo vacío. Aquella ligereza lo desanimó, aunque no era extraña. Había días en que la mar entregaba poco, apenas lo suficiente para engañar el hambre y prolongar la rutina. Suspiró, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y volvió a lanzar las redes. Una tercera vez, se dijo. Siempre quedaba la esperanza de que la corriente hubiera cambiado, que los cardúmenes se hubieran acercado. Pero en su interior ya empezaba a crecer un mal presentimiento, una sombra que no lograba apartar de su mente. Cuando finalmente sintió un tirón distinto, no supo interpretarlo al principio. No era el sacudirse frenético de los peces atrapados, tampoco la resistencia blanda de las algas enredadas. Era algo más pesado, sólido, que no cedía a sus movimientos. Tiró con más fuerza, afianzando los pies contra el suelo de madera de la barca, y la cuerda respondió con un peso muerto que lo obligó a inclinarse. Una gota de sudor resbaló por su sien, aunque el aire aún estaba fresco. Tiró otra vez, y el objeto respondió con la misma inercia implacable, como si la red se hubiera enganchado en una roca en el fondo del mar. El corazón comenzó a latirle más deprisa. La sensación era extraña, inquietante. Lo primero que pensó fue que tal vez había atrapado un tronco grande, arrastrado por las corrientes. No sería la primera vez, pero mientras seguía tirando, mientras la cuerda le quemaba la piel endurecida de las palmas, comprendió que había algo más. El peso era excesivo, demasiado regular. No había la elasticidad ni el bamboleo de la madera hinchada por el agua. Era un peso compacto, denso, como si toda la marea se hubiera aferrado a sus redes para arrastrarlo hacia abajo. La barca crujió al inclinarse peligrosamente hacia un costado. El agua lamió el borde y entró en un pequeño chorro que le humedeció las botas. Maldijo en voz baja, pero no soltó la cuerda. El instinto de pescador, esa mezcla de terquedad y de hambre, lo impulsaba a seguir tirando, aunque la lógica le dictara soltarla. Sentía cómo sus músculos se tensaban hasta el dolor, cómo la espalda le ardía bajo el esfuerzo, pero también cómo cada vez la red parecía ceder apenas un poco, como si lo que estuviera abajo comenzara a despegarse del lecho marino. Le vino a la mente, sin querer, el recuerdo de las historias que había escuchado en la taberna. El viejo Simón hablaba de un ancla gigantesca que había encontrado una vez, enredada en sus redes, tan corroída por la sal que se deshizo en sus manos. Otro, un tal Marcos, juraba haber sacado del fondo un barril de hierro, que al abrirlo soltó un hedor tan fuerte que mató a las gaviotas que se acercaron. El pescador había reído entonces, dudando de la veracidad de esos relatos, pero ahora con las cuerdas tensas en sus manos, con el barco bamboleándose bajo el peso de lo que emergía, ya no le parecía imposible. El silencio del mar se hizo más denso, casi sofocante. Las gaviotas, que poco antes graznaban impacientes sobre su cabeza, se habían retirado hacia la distancia, girando en círculos sin atreverse a descender. Esa ausencia de ruido lo sobresaltó más que cualquier otra cosa. El mar, que siempre bullía de vida, se había quedado expectante, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Con un esfuerzo renovado, tiró de la cuerda una vez más y notó que algo se movía abajo. No era mucho, apenas un temblor en la resistencia, pero suficiente para hacerle creer que lo que había atrapado podía soltarse del fondo. Se inclinó sobre el borde, tratando de ver en el agua, pero la superficie solo le devolvía reflejos deslumbrantes del sol. Entonces el mar comenzó a agitarse, burbujeando en un área pequeña, como si el objeto atrapado estuviera rompiendo su prisión de arena y lodo. El pescador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No se trataba de un cardumen, tampoco de un tronco.
Era algo distinto. Lo sabía porque el mar no solía comportarse así, porque la cuerda vibraba en sus manos con una rigidez que no había experimentado jamás. El peso era tan aplastante que parecía querer arrastrarlo a él mismo al fondo. Su respiración se volvió entrecortada, y la barca se balanceó violentamente, obligándolo a sostenerse con las piernas abiertas, aferrado como si su vida dependiera de ello. En su interior se libraba una batalla. Una parte de él quería soltar la cuerda, cortar las redes y dejar que el mar se quedara con lo que fuera que ocultaba. No era su responsabilidad, no era su problema. Bastante tenía con sobrevivir día a día, pero otra parte, más fuerte, lo impulsaba a seguir. El misterio lo atraía con la misma fuerza con que lo asustaba. Había algo allí, algo que el mar había guardado durante quién sabía cuántos años, y que ahora estaba dispuesto a devolverle. El agua comenzó a oscurecerse alrededor de la barca. Primero fue apenas una sombra difusa, una mancha que se movía con lentitud bajo la superficie. Luego la forma se hizo más clara, más definida. Una sombra grande, demasiado grande para ser un pez o un tronco. El pescador entrecerró los ojos, conteniendo el aliento mientras tiraba con todas sus fuerzas. El corazón le martillaba en el pecho, y las manos le dolían como si fueran a desgarrarse. Lo que veía allí abajo no tenía la irregularidad de un objeto natural. No era un coral, no era un pedazo de roca. Era algo regular, con líneas rectas que el agua distorsionaba, pero no lograba ocultar del todo. La sombra emergía despacio, con una resistencia que parecía deliberada, como si el propio mar se opusiera a entregarlo. Cada burbuja que ascendía parecía un suspiro, un gemido desde las profundidades. El pescador apartó la mirada un instante, buscando las gaviotas. Seguían allí, pero más lejos, girando y lanzando graznidos agudos que parecían advertencias. Tragó saliva y volvió a fijar los ojos en el agua. La forma era cada vez más evidente. No sabía qué era, pero intuía que no era un hallazgo común. Su instinto, aquel que lo había mantenido con vida durante tantos años, le gritaba que lo soltara. Pero sus manos no obedecieron, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de verdad. No el miedo simple a una tormenta o al hambre, sino un temor hondo, primitivo, como si estuviera a punto de despertar algo que nunca debió salir de la oscuridad. El mar estaba a punto de mostrarle un secreto, y él, aunque aterrado, ya no podía detenerse. La cuerda estaba tensa, el barco inclinado, y en el fondo el objeto seguía subiendo. El momento de la revelación se acercaba, inevitable. En ese instante supo que el día ya no sería como los demás. El mar había decidido devolverle algo, y lo que fuera que emergiera de esas aguas marcaría para siempre su destino. El agua se agitaba con un nerviosismo creciente, como si algo invisible luchara por mantenerse en el fondo y a la vez fuera obligado a salir a la luz. La cuerda temblaba en las manos del pescador, y cada tirón era como un latido irregular que lo estremecía desde los hombros hasta la base de la espalda. Había sudor en su frente, aunque la brisa seguía siendo fresca, y sus pies se aferraban al suelo de madera que crujía con un sonido apagado. La sombra que emergía desde las profundidades ya no era solo una mancha oscura, sino una forma definida, demasiado grande, demasiado simétrica para ser una casualidad de la naturaleza. El corazón le palpitaba con la urgencia de quien sabe que está a punto de enfrentarse a algo que cambiará su vida para siempre. De pronto, con un burbujeo espeso y un estrépito sordo que retumbó en la quilla, la superficie se abrió y dejó escapar al intruso. Lo primero que vio fue la curva metálica, redondeada, reluciente bajo la mezcla de agua, algas y barro que la cubría. Era un cilindro enorme, mucho mayor de lo que había imaginado. El mar lo sostuvo apenas un instante, balanceándolo como a un cadáver que por fin decide entregarse, y después lo arrojó contra la barca con un golpe que hizo temblar toda la estructura. El pescador retrocedió, tambaleándose, mientras el objeto, aún envuelto en el abrazo de la red, quedaba a medias fuera del agua, apoyado contra el costado de la embarcación. La primera impresión fue de incredulidad. El pescador había visto muchas cosas en su vida: maderas hinchadas, restos de barcos, troncos traídos por las corrientes,
incluso cajas oxidadas que contenían poco más que piedras. Pero nunca algo así. El cilindro era largo, casi del tamaño de su embarcación, y tan ancho que parecía imposible que hubiera permanecido tanto tiempo oculto bajo las aguas sin ser descubierto. Su superficie estaba cubierta de óxido, manchada por costras verdosas de algas y salitre, adornada con pequeños moluscos que se habían adherido a él como si fueran joyas de un reino oscuro. Y sin embargo, pese al desgaste evidente, conservaba una solidez que inspiraba respeto. Era, sin lugar a dudas, obra de manos humanas, diseñado y construido con un propósito que se escapaba a su entendimiento. El pescador lo rodeó despacio, manteniendo una distancia prudente, como si temiera que aquel objeto pudiera moverse por sí mismo. El cilindro descansaba contra la borda, hundiendo un poco la embarcación bajo su peso, y el equilibrio de la barca se volvió precario. Con un esfuerzo sobrehumano, tirando de las sogas y apoyando los pies contra la madera, logró desplazarlo hasta que quedó tumbado en la cubierta, ocupando casi la mitad del espacio. Cada centímetro ganado fue acompañado de crujidos y protestas del barco, como si éste también se quejara por la carga descomunal que lo aplastaba. Cuando al fin lo consiguió, se quedó quieto, respirando con dificultad, sintiendo que cada músculo de su cuerpo ardía como después de una tormenta. La visión del cilindro sobre la cubierta lo dejó paralizado. Era demasiado grande para ser un simple bidón, demasiado compacto para ser un tronco. La superficie metálica tenía cicatrices profundas de corrosión, pero aún se distinguían líneas rectas, remaches y costuras que indicaban un trabajo industrial, meticuloso. No había duda, alguien lo había fabricado y alguien lo había lanzado al mar. Se inclinó un poco más cerca y con el filo de su navaja raspó una parte cubierta de musgo. Bajo las capas de óxido y salitre surgieron letras y números apenas legibles. Alcanzó a distinguir lo que parecía una L, seguida de un 0 y quizá otro número. No logró descifrar más, pero fue suficiente para confirmar que aquello tenía una identidad, que había formado parte de un inventario, de un sistema, de un mundo del que él no sabía nada. Un escalofrío lo recorrió. ¿Qué hacía eso en el fondo del mar? ¿Cuánto tiempo habría permanecido allí? La pregunta más inquietante era, sin embargo, otra. ¿Qué contenía? Dio unos pasos atrás, incapaz de apartar la vista del objeto, y se secó el sudor de las manos en el pantalón. Su instinto le gritaba que lo arrojara de nuevo al agua, que cortara las redes y dejara que el mar se lo tragara otra vez. Pero su curiosidad lo mantenía atado, tan fuerte como el hambre que lo impulsaba cada día a salir a pescar. Era como si aquel cilindro lo estuviera mirando, como si su presencia pesara en el aire, llenando la barca de una tensión imposible de ignorar. Se inclinó una vez más, con cautela, y tocó el metal con la punta de su bota. El sonido hueco que resonó bajo sus pies lo heló por dentro. Era un golpe seco, reverberante, como el eco de un tambor apagado. Dio un paso más y apoyó la mano contra la superficie. La frialdad del metal se le metió en los huesos, traspasando la piel curtida. Por un momento creyó sentir una vibración, un murmullo apenas perceptible que recorrió la plancha de hierro. Retiró la mano de inmediato, como si se hubiera quemado. Miró a su alrededor, buscando un signo de normalidad en el mar o en el cielo, pero lo único que encontró fue más silencio. Ni una gaviota graznaba ya sobre su cabeza. Volvió a rodear el cilindro, observando cada detalle. Notó lo que parecían ser costuras rectas, como si hubiera paneles encajados en la estructura. Algunas líneas parecían formar los bordes de una compuerta, aunque estaban tan corroídas que apenas podía distinguirlas. Se inclinó, apoyó la oreja contra la superficie y esperó. Al principio solo escuchó el eco de su propia respiración, amplificado por la cavidad interior del objeto. Pero de pronto, un sonido distinto se coló en el silencio. Un chasquido leve, un roce, como el movimiento de algo pequeño dentro. Retrocedió de un salto, con los ojos muy abiertos y la piel erizada. El cilindro, sin embargo, permaneció inmóvil. El pescador respiró hondo, intentando convencerse de que había sido una ilusión, un engaño de su imaginación agotada. Pero en lo profundo de su ser sabía que no lo había inventado. Algo se había movido allí dentro, aunque solo fuera un fragmento de metal golpeando contra otro,
o tal vez el eco del agua atrapada. Su corazón, sin embargo, no podía calmarse. Tenía la certeza de que aquel objeto no estaba vacío. Pasó largo rato sin atreverse a hacer nada más. Se sentó sobre un rollo de cuerda, con los ojos fijos en el cilindro, como si fuera una bestia dormida que podía despertar en cualquier momento. El sol se alzó más alto en el cielo, calentando su piel y reflejándose en el metal oxidado, que parecía relucir como una herida abierta. El tiempo se dilataba en la inmovilidad. Cada crujido de la barca, cada chapoteo del agua, le parecía provenir del interior de aquel monstruo inerte. El pescador se preguntaba qué debía hacer. Sabía que no podía regresar al puerto con algo así en su embarcación sin atraer preguntas. Y también sabía que no podía abandonarlo. Su curiosidad, alimentada por años de monotonía, era más fuerte que la prudencia. Una parte de él, la más desesperada, soñaba con que el cilindro guardara riquezas: oro, joyas, mercancías de contrabando valiosas. Tal vez esa era la oportunidad que le cambiaría la vida. Podría dejar atrás la pobreza, recuperar la dignidad perdida. Podría incluso enviar por su hijo, traerlo de regreso, mostrarle que no era solo un viejo pescador condenado al mar. Pero al mismo tiempo, otra parte de su mente, más oscura, lo torturaba con visiones. Recordaba historias sobre traficantes que escondían armas, venenos o incluso cuerpos dentro de contenedores metálicos. Imaginaba abrirlo y encontrar solo huesos blanqueados, o cadáveres hinchados por la humedad. El pensamiento lo hizo estremecerse. ¿Sería ese el destino del objeto? ¿Ser un ataúd olvidado en el fondo del océano? El sol continuaba su ascenso, y el pescador comprendió que estaba atrapado. No podía alejarse, no podía ignorarlo. Aquel cilindro, con sus costuras oxidadas y sus marcas ilegibles, lo había reclamado. Era como si el mar se lo hubiera entregado a él y a nadie más, como si quisiera que fuera testigo de un secreto que había permanecido enterrado durante demasiado tiempo. Se pasó la mano por el rostro, intentando calmarse, pero la decisión ya estaba tomada en lo más profundo de su ser. Había levantado el objeto, lo había arrancado de las entrañas del mar, y ahora debía enfrentarse a lo que ocultaba. Sentía miedo, un miedo que lo atravesaba con la crudeza de un cuchillo, pero también una excitación imposible de reprimir. La respuesta estaba dentro, y él, aunque aún no lo admitiera en voz alta, sabía que algún día abriría ese cilindro, aunque fuera lo último que hiciera. Mientras el sol se inclinaba hacia el mediodía y el silencio se extendía como un manto pesado, el pescador se mantuvo allí, sentado, con los ojos fijos en la mole metálica que ocupaba su barca. El mar había cambiado las reglas de su vida. Ya no importaba el pescado, ya no importaba la rutina. Había recibido algo que no pedía, algo que no buscaba, pero que ahora lo había atrapado por completo. Y aunque todavía no lo sabía, esa jornada ya no pertenecía a la normalidad de los días anteriores, sino a una nueva vida marcada por el misterio y el horror que aguardaban dentro del cilindro. El sol había ascendido hasta un punto en el que la luz caía directamente sobre la cubierta, convirtiendo cada tabla en una superficie ardiente y cada metal en un espejo cegador. El cilindro descansaba allí, enorme, inmóvil, como si fuera parte de la barca misma, aunque el pescador sabía que su peso amenazaba con hundirla en cualquier momento. Había pasado ya un buen rato desde que lo había arrastrado fuera del agua, pero seguía sin poder apartar los ojos de él. Cada grieta de óxido, cada remache corroído, cada línea recta en su superficie, lo mantenía atrapado en una mezcla de temor y fascinación. Era como si aquel objeto hubiera nacido con el único propósito de estar frente a él, reclamando toda su atención, absorbiendo el aire alrededor y volviéndolo pesado, difícil de respirar. El pescador intentó ocuparse en lo suyo, como hacía siempre que una preocupación lo consumía. Se levantó, revisó las redes que habían quedado enredadas tras la lucha, acomodó las sogas, fingió preparar un nuevo lanzamiento, pero sus manos se detenían a cada instante y sus ojos volvían inevitablemente al cilindro. No podía ignorarlo, ni siquiera podía engañarse. Era como si aquella mole metálica lo vigilara en silencio, aguardando pacientemente a que él diera el siguiente paso. Cada crujido de la madera lo hacía sobresaltarse,
convencido de que el sonido provenía del interior del contenedor. De pronto, cuando se inclinó para recoger una cuerda, lo escuchó. Fue un ruido sordo, apagado, apenas perceptible, como el roce de algo que se moviera en su interior. El pescador se quedó helado, con el cuerpo encorvado y la cuerda a medio recoger. Sintió cómo la sangre le golpeaba en las sienes, cómo el sudor frío le bajaba por la espalda. Se enderezó lentamente, sin apartar los ojos del cilindro, que seguía inmóvil en la cubierta, indiferente, inerte. Esperó en silencio, los sentidos tensos como los de un animal al acecho. El ruido no volvió, pero ya era tarde, lo había oído. El cilindro no estaba vacío. La idea le revolvió el estómago. Trató de convencerse de que había sido un engaño de su imaginación, el eco de la barca, la madera que cruje al recibir el peso. Pero en lo más profundo de su ser sabía que no era así. Había algo adentro, y aunque no supiera qué, la certeza lo atormentaba. Cerró los ojos y apretó los puños, luchando contra la urgencia de arrojarlo todo al mar. Bastaría con desatar las redes, dar un empujón, y el cilindro volvería a las profundidades que lo habían guardado durante tanto tiempo. Pero sus manos permanecieron inmóviles. Había luchado demasiado por sacarlo. Había invertido su fuerza y su resistencia en arrancarlo al océano. Soltarlo ahora sería traicionar ese esfuerzo. Y además, ¿y si realmente contenía algo valioso? La posibilidad de la riqueza lo asaltó como una visión repentina. Imaginó abrir el cilindro y encontrar cofres repletos de monedas, joyas escondidas, contrabando de mercaderes que por algún motivo se vio obligado a hundirse. Pensó en lo que significaría eso para él. Dejar atrás la rutina miserable, reparar su casa, recuperar la dignidad. Pensó en su hijo, en poder escribirle una carta y decirle que volviera, que el mar al fin les había dado un futuro distinto. Por un instante, el corazón le latió con una esperanza olvidada, y el objeto dejó de ser un monstruo para convertirse en una promesa. Pero apenas un segundo después, la otra cara de esa ilusión lo golpeó con más fuerza. Recordó las historias de los viejos del puerto, las palabras murmuradas en las noches de ron. Recordó las advertencias sobre cargamentos humanos, sobre cuerpos hacinados en la oscuridad de los contenedores, lanzados al mar cuando la travesía fracasaba o cuando el peligro de ser descubiertos era demasiado grande. Recordó las historias de cadáveres que regresaban a la orilla en cajas selladas, de huesos flotando tras años en el agua. La imagen lo hizo tambalearse. Imaginó abrir el cilindro y ver rostros vacíos, bocas abiertas en un grito que jamás encontró aire. El pescador se dejó caer en el banco de madera y se cubrió la cara con las manos. Nunca en su vida se había sentido tan dividido. El miedo lo devoraba, pero la curiosidad era más fuerte. En su interior se libraba una batalla silenciosa. De un lado, el instinto que le suplicaba que huyera. Del otro, esa chispa de deseo que lo mantenía allí, inmóvil, incapaz de abandonar. El mar lo había puesto a prueba. De eso estaba seguro. Como si quisiera descubrir hasta dónde llegaba la resistencia de un hombre cuando se le entregaba un secreto prohibido. La tarde avanzaba lentamente. La luz del sol se volvía más densa, más dorada, y los reflejos en la superficie del cilindro parecían encenderse como llamas. El pescador caminaba de un lado a otro de la barca, incapaz de permanecer quieto. A cada paso, volvía la mirada hacia el objeto, y cada vez que sus ojos se posaban sobre él, sentía que algo en su interior se quebraba un poco más. Incluso pensó en hablarle en voz alta, como hacía a veces con el mar en sus momentos de soledad. Pero se contuvo. ¿Qué le diría? ¿Qué palabras podrían explicar el peso que sentía en el pecho? Finalmente, se acercó una vez más, como atraído por un magnetismo imposible de resistir. Se arrodilló frente a una de las costuras y pasó los dedos sobre el óxido, buscando algún mecanismo, alguna señal de apertura. El contacto con el metal frío lo hizo estremecerse. Sus uñas rasparon contra una línea recta que parecía demasiado perfecta para ser una grieta. Era una compuerta, no cabía duda. Allí había sido sellado lo que estuviera dentro. Lo imaginó con claridad. Hombres, quizás niños, introducidos a la fuerza, amontonados en la oscuridad.
El pensamiento lo hizo retroceder de golpe, con una náusea que le revolvió las entrañas. Se levantó tambaleándose y caminó hasta la borda. Miró el horizonte. El mar estaba sereno, engañosamente sereno, como si nada hubiera ocurrido, como si él mismo no acabara de ser testigo de un hallazgo que lo había cambiado para siempre. Tragó saliva y una frase de su padre resonó en su mente. El mar da y el mar quita, y a veces da cosas que nunca debieron tocarse. Volvió a mirar el cilindro. Sus labios se movieron en silencio, murmurando una oración olvidada, una súplica sin destinatario. Sabía que ya no podía escapar. Estaba atrapado entre el miedo y el deseo, entre la repulsión y la esperanza. Y en ese filo, en esa cuerda floja sobre el abismo, comprendió que tarde o temprano lo abriría. No porque lo quisiera, sino porque no soportaría vivir con la duda. La luz del atardecer se fue apagando, tiñendo de rojo la superficie del mar. El pescador permaneció allí, en pie, con la sombra del cilindro proyectándose larga sobre la cubierta. Y mientras la noche caía lentamente, sintió que aquel objeto no era solo un hallazgo fortuito, sino una condena. El mar le había entregado un secreto, y ahora le correspondía cargar con él. Esa certeza lo desgarraba, pero también lo empujaba hacia adelante. Sabía que ya no había marcha atrás. La tentación lo había vencido, y el miedo no bastaría para detenerlo. El viento sopló con suavidad, como un suspiro que no pertenecía ni al mar ni al cielo, y el pescador cerró los ojos. En el silencio absoluto, solo una idea lo acompañaba. Debía descubrir lo que se ocultaba dentro. Aunque esa verdad lo destruyera, aunque su vida nunca volviera a ser la misma, debía abrir el cilindro. La noche se había extendido como un manto pesado sobre el mar, pero el pescador apenas había logrado cerrar los ojos. Cada vez que los párpados se abatían, la imagen del cilindro aparecía ante él con una claridad insoportable, ocupando todo el espacio de su mente. Había soñado, o creído soñar, que la compuerta se abría sola y que de su interior salía una corriente de agua negra que lo inundaba todo. Despertó sobresaltado, jadeando, con el corazón golpeándole el pecho como si hubiera corrido una larga distancia. El amanecer lo encontró ya en pie, con las manos temblorosas, contemplando esa mole metálica que yacía en la cubierta como un animal dormido, aguardando. El cielo se cubrió de un gris opaco, y el mar parecía una sábana inmóvil que reflejaba una luz enferma. Era un día distinto, lo sentía en los huesos. El pescador sabía que la decisión estaba tomada desde la tarde anterior, cuando comprendió que no podría resistirse por mucho tiempo a la tentación de abrir el cilindro. El miedo lo desgarraba, pero la incertidumbre lo estaba devorando. Ya no se trataba de curiosidad, era necesidad. Necesidad de saber qué contenía, aunque la respuesta lo destrozara. Se movió con pesadez, buscando entre los rincones de la barca las pocas herramientas que poseía. De debajo de un banco sacó un viejo martillo, oxidado pero todavía firme. Luego encontró un trozo de hierro que en otro tiempo había sido una palanca, y que ahora, pese a su desgaste, podía servirle. En el cinturón llevaba la navaja de siempre, la que usaba para cortar redes o escamar peces, aunque sabía que de poco valdría contra el metal. Colocó todo junto, a los pies del cilindro, como si preparara un ritual solemne, y se quedó un instante contemplando aquel arsenal miserable, consciente de que estaba a punto de enfrentarse a algo más grande que él. El primer golpe con el martillo resonó con un eco agudo, metálico, que se propagó por toda la embarcación y se extendió sobre el agua. Fue como si el mar entero hubiera escuchado aquel llamado. El pescador apretó los dientes y volvió a golpear, una y otra vez, hasta que el sonido se volvió ensordecedor y las manos le dolieron por las vibraciones. El cilindro no cedía. Parecía resistirse con una obstinación casi humana, como si guardara sus secretos con la misma ferocidad con que un náufrago se aferra a la vida. El sudor le corría por la frente, nublándole los ojos. Con un gruñido, encajó la punta de la palanca en una de las costuras oxidadas y se inclinó con todo su peso. El metal gimió, soltando un quejido largo y profundo, como si se lamentara. Escamas de óxido se desprendieron, manchando la cubierta con un polvo rojizo. El pescador sintió cómo el corazón le latía en las sienes, y con un esfuerzo renovado apretó la palanca hasta que escuchó un crujido distinto, un chasquido que lo hizo retroceder.
No era mucho, apenas una rendija, pero la coraza había comenzado a ceder. De la grieta brotó un silbido breve, un suspiro contenido durante demasiado tiempo. Un aire viciado escapó con violencia, golpeándole el rostro con un olor nauseabundo, tan fuerte que le arrancó lágrimas de los ojos. Era el hedor de lo encerrado, de lo que nunca debió abrirse, un olor a podredumbre y metal corrompido que lo hizo toser hasta doblarse. Se cubrió la nariz con la manga, pero la pestilencia se coló por cada resquicio, impregnándolo. El pescador tambaleó hacia atrás, con el estómago revuelto. Estuvo a punto de vomitar, pero se contuvo. Miró el cilindro con horror. Había esperado cualquier cosa menos eso. Aquello no era el aroma del oro ni de la fortuna. Era el aliento de la muerte. Sin embargo, en lugar de detenerse, la repulsión solo reforzó su certeza de que tenía que continuar. Lo que fuera que escondía ya había sido liberado, aunque fuera solo en parte. No había vuelta atrás. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y volvió a inclinarse sobre la rendija. Encajó otra vez la palanca, golpeó con el martillo, y cada golpe era un eco que retumbaba dentro de él. El metal se quejaba, resistiéndose con una fuerza que parecía provenir de una voluntad propia. Los músculos del pescador ardían, y su espalda crujía bajo la presión, pero no se detuvo. Hora tras hora, alternando entre la palanca y el martillo, fue agrandando la abertura, hasta que por fin un borde entero cedió con un gemido final. La compuerta se abrió lentamente, arrastrada por su peso, y un chirrido desgarrador llenó el aire. El pescador retrocedió instintivamente, con la palanca aún en la mano, mientras una negrura espesa se derramaba desde el interior. No era líquido, no era humo, sino la pura densidad de la oscuridad que había permanecido allí encerrada durante años. Se inclinó con una lámpara en la mano, temblando, y dejó que la luz trémula se adentrara en la negrura. Lo que vio le cortó la respiración. Dentro, amontonados como despojos, había cuerpos. No eran esqueletos blanqueados, no eran simples huesos, sino figuras humanas, encogidas, petrificadas por el tiempo y el encierro. La primera estaba justo junto a la abertura, con los ojos hundidos en un rostro consumido, la boca entreabierta en un gesto eterno de angustia. Más allá, otros cuerpos se entrelazaban, unos sobre otros, enredados en un abrazo macabro. Algunos parecían pequeños, demasiado pequeños, y la visión de esos restos infantiles le arrancó un gemido ahogado. El pescador cayó de rodillas, con la lámpara a punto de resbalar de sus manos. El estómago se le contrajo y vomitó sobre la cubierta hasta quedarse vacío. Las lágrimas le nublaban la vista, pero aún podía ver las paredes interiores del cilindro, marcadas con surcos profundos. Eran arañazos, cientos de ellos, miles tal vez, trazados por uñas desesperadas que habían intentado desgarrar el hierro. Entre esas marcas se distinguían palabras, torpes, grabadas con lo que hubiera habido a mano. Piedras, clavos, uñas rotas. No entendía todas, pero reconoció súplicas, nombres, oraciones. Eran voces convertidas en cicatrices en el metal. Se desplomó contra la borda, jadeando, con el cuerpo convulsionado por sollozos. No podía apartar la imagen de su mente. Gente encerrada allí dentro, condenada a morir en la oscuridad, privada incluso del derecho de descansar bajo el mar. Habían sido sellados como si fueran mercancía inútil, arrojados al agua para que nadie supiera de ellos. Y ahora, él era el testigo de ese horror, el único llamado a contemplar lo que debía haber permanecido oculto para siempre. El silencio que siguió fue insoportable. Ya no se escuchaban gaviotas, ya no había viento, ni siquiera el rumor del agua contra la madera. Todo parecía haber callado, como si el mundo entero aguardara su reacción. El pescador apoyó la frente contra la madera, respirando con dificultad, mientras un torbellino de pensamientos lo arrastraba. Había esperado fortuna, había esperado hallar un tesoro que le cambiara la vida. En lugar de ello, había encontrado una tumba, y sin embargo no pudo apartar la mirada. Una fuerza lo impulsaba a contemplar una y otra vez el interior del cilindro, como si de esa visión espantosa dependiera su destino.
Lo que había visto lo había marcado ya, pero sentía que aún quedaba algo más, que debía mirar, comprender, aunque cada segundo frente a ese abismo le robara un pedazo de alma. Se quedó así hasta que el sol comenzó a descender, tiñendo el mar de rojo. La luz entraba oblicua por la abertura y pintaba de sombras largas los rostros consumidos. Parecían gritar en silencio, como si reclamaran justicia a través de él. Y el pescador, agotado, vencido por la magnitud de la revelación, supo que nunca más podría vivir como antes. El mar le había entregado un secreto demasiado grande, demasiado atroz, y él, aunque lo deseara con todas sus fuerzas, no podría devolverlo a las profundidades. La noche volvió a cubrir el horizonte, y la barca permaneció allí, suspendida en un silencio absoluto. El pescador, tembloroso, se abrazó a sí mismo, incapaz de apartarse del cilindro. Sabía que a partir de ese instante su vida había cambiado para siempre. El secreto estaba abierto y su carga pesaba ahora sobre sus hombros. El pescador permaneció largo rato en silencio, encogido en un rincón de la barca, con la mirada fija en la abertura del cilindro. Había tratado de apartar los ojos, de no volver a mirar aquello que lo había herido con una fuerza indescriptible. Pero era como si una mano invisible lo obligara a contemplarlo de nuevo. Dentro, los cuerpos seguían allí, inertes, amontonados unos sobre otros, en un abrazo de desesperación eterna. Los ojos vacíos parecían seguirlo. Las bocas abiertas, en un grito perpetuo, parecían querer pronunciar su nombre. Y en las paredes, los arañazos y las palabras grabadas, con uñas y sangre, eran testigos mudos de lo que había ocurrido, como si el metal mismo hubiera guardado los últimos lamentos de aquellas almas atrapadas. Lloró sin contención, con un llanto que lo atravesó de manera violenta, como si toda la dureza que había acumulado en su vida se quebrara de golpe. Pensó en su esposa muerta, en la fragilidad de su cuerpo cuando la enfermedad la fue consumiendo. Pensó en su hijo, que había partido buscando un mundo mejor y que quizá nunca supo lo que era morir en la oscuridad y el encierro. Aquellos cuerpos podían haber sido ellos, podía haber sido cualquiera. Ese pensamiento le arrancó un gemido de dolor que se confundió con el crujido del mar contra la madera. El olor pestilente seguía impregnando el aire, tan intenso que parecía haberse adherido a su piel y a sus pulmones. El pescador sabía que nunca se libraría de él, aunque se lavara 1000 veces, aunque se arrojara al mar y dejara que el agua lo envolviera, aquel hedor seguiría persiguiéndolo en la memoria. Se limpió el rostro con la manga, dejando una mancha oscura de lágrimas y salitre, y se puso de pie tambaleándose. El cilindro parecía más grande ahora, más monstruoso, como si hubiera crecido en la cubierta. Lo rodeó despacio, tratando de apartarse de la abertura, pero sin poder dejar de mirarla. Cada paso lo acercaba más a la certeza de que ya no era un simple pescador. Era el depositario de un secreto que nadie más había visto, el único testigo de una tragedia que el mar había decidido revelar. La tentación de empujar el cilindro de nuevo al agua lo atravesó con fuerza. Bastaría con un esfuerzo, un empujón decidido, y la mole caería de nuevo al abismo donde había estado tanto tiempo. El mar lo recibiría en silencio, y tal vez el recuerdo se diluiría con los días, hasta quedar reducido a una pesadilla. Pero apenas la idea lo cruzó, comprendió que no podía hacerlo. El mar le había entregado esa verdad, y devolverla sería como renunciar a su humanidad. El mar le había mostrado lo que los hombres eran capaces de hacer, y ahora era su responsabilidad no olvidar. Se sentó en el banco, agotado, y dejó que la brisa nocturna le acariciara el rostro. Miró hacia el cielo, donde las estrellas parecían más lejanas que nunca, como si también ellas evitaran iluminar lo que había descubierto. Sintió una soledad inmensa, más honda que la de todas las noches que había pasado en el mar. Hasta ese momento había creído que su vida era solitaria, pero ahora comprendía lo que significaba la verdadera soledad. Estar rodeado de muertos que nunca podrían hablar, y ser el único que llevaba sobre los hombros el peso de su silencio. Las horas pasaron lentas, y cuando el primer resplandor del alba se asomó en el horizonte, el pescador seguía allí, con la espalda encorvada y los ojos enrojecidos. El mar estaba sereno, como si nada hubiera ocurrido. El sol pintaba la superficie de dorado, y por un instante, el contraste entre tanta belleza y el horror en la cubierta le resultó insoportable.
Se levantó, se acercó al timón y comprendió que debía volver a la costa. No podía cargar con aquel secreto en medio del océano. Tenía que llevarlo con él, mostrarlo, contarlo. Tal vez nadie le creyera, tal vez lo tomaran por loco, pero al menos no sería un silencio perdido en la nada. Giró el timón con torpeza, y la barca comenzó a avanzar lentamente hacia el horizonte donde la tierra aún era una línea lejana. El cilindro seguía en la cubierta, con su boca abierta mostrando el espanto, y cada movimiento del mar hacía que los cuerpos se agitaran levemente, como si aún respiraran. El pescador desvió la mirada, pero no pudo evitar que la visión lo persiguiera en su interior. Cada paso de la barca lo alejaba del lugar del hallazgo, pero lo acercaba al deber de hablar, de convertirse en voz para aquellos que nunca fueron escuchados. Mientras navegaba, recordó otra vez las palabras de su padre. El mar da y el mar quita. Ahora entendía que el mar no solo daba peces o tormentas, sino también verdades ocultas, cargas insoportables. Y comprendió que esa herencia era la más cruel de todas. No sabía qué ocurriría al llegar a tierra. Tal vez la gente lo rechazara, tal vez el miedo los hiciera apartarse de él. Tal vez nadie se atreviera a mirar dentro del cilindro, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era que él había visto, y que jamás podría fingir lo contrario. Las gaviotas reaparecieron cuando la costa empezó a insinuarse en el horizonte. Sus graznidos agudos lo hicieron estremecerse, porque ya no sonaban como antes. No eran voces de hambre ni de rutina, sino gritos de advertencia, como si anunciaran que el pescador llevaba consigo algo que nunca debió salir del mar. Bajó la mirada, apretó los labios y continuó remando. No había retorno posible. El día avanzó, y con él, la barca se acercaba poco a poco a la costa. El pescador se mantenía erguido, con el rostro endurecido por la determinación, aunque por dentro lo consumía el miedo. No era miedo al mar ni al cilindro, sino miedo a lo que ese hallazgo significaba para él. Ya no era un hombre cualquiera. Era un testigo, un portador de un secreto que lo perseguiría hasta el último de sus días. Cuando la línea de tierra se hizo más clara, supo que su vida había cambiado para siempre. El mar le había dado algo que no pidió, algo que lo había desgarrado y transformado. Y aunque el mundo siguiera su curso, aunque la gente en el puerto siguiera bebiendo y riendo, él ya no podría ser parte de esa rutina. La visión de los cuerpos, de los niños atrapados en la oscuridad, lo acompañaría siempre. El mar había decidido devolver ese horror, y él había sido el elegido para verlo. Enderezó la espalda, respiró hondo y apretó el timón con más fuerza. El sol iluminaba la superficie del agua, dorada y brillante, como si quisiera ocultar lo que había ocurrido bajo su luz espléndida. Pero el pescador sabía la verdad, y mientras la barca avanzaba hacia el puerto, sintió que llevaba sobre sí no solo el peso de un cilindro, sino el peso de toda una verdad que el mar ya no podía callar. El mar estaba en calma, el cielo limpio, el aire tibio, pero en el interior del pescador todo era tempestad. Sabía que nunca volvería a mirar el océano con los mismos ojos. Nunca volvería a lanzar sus redes con la misma inocencia. Ahora era testigo de las profundidades, guardián de un secreto oscuro que había emergido de las aguas. Y aunque hubiera deseado no haberlo encontrado nunca, entendía que ese era su destino. El mar le había escogido, y él tendría que cargar con esa elección hasta el fin de sus días. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Activa la campanita y acompáñanos en los siguientes videos. Comparte este video con tus amigos y deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo.